En el libro de Daniel encontraremos fidelidad extrema. La historia explicada con animales asombrosos. Tronos y juicios. Un futuro esperanzador. Daniel, profecías para hoy. Hola mis amigos, cuánto gozo y alegría tenemos hoy de poder estudiar nuevamente la palabra de Dios y nos sentimos gozosos de poder seguir escudriñando las cosas del cielo. En realidad, en el libro de Daniel estamos justo en la mitad y quiero decirles que desde ahora comienza la parte profética en forma intensiva, ya que el capítulo 2, por supuesto, profético en gran manera, abarca todo lo demás y después vieron la forma en que Dios obró para que nosotros entendamos mejor. Y después Daniel 7 y demás ya vendrán enseguida, vamos a explicar al terminar el tema. El tema de hoy es Daniel frente a la crisis de un imperio. Ese hombre de Dios, ese profeta de Dios, que llega hasta el día de hoy con sus profecías, nos habla de cerca. Pero antes conviene que leamos ahí 70 años del cautiverio. Israel fue llevado 70 años en el cautiverio por Nabucodonosor, primera instancia, y claro, permanecieron allí los 70 años que Jeremías había predicho, porque habían desobedecido a Dios, andaban lejos de Dios. Y Dios no puede obrar cuando realmente andamos fuera de sus caminos. Dios anhelaba lo mejor para ellos, porque Dios es amor. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente en Efesios 1, el capítulo 1, el versículo 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es notorio lo que dice el apóstol Pablo aquí. Clarito, ¿verdad? Dice que todo lo que hace Dios y desde los tiempos eternos lo hizo para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Lo perdimos todo cuando entró el pecado, los problemas que vinieron, pero el Señor no se olvida del ser humano. Israel estaba lejos de Dios. Por lo tanto, pareciera contradictorio lo que estamos viendo, ¿no es así? Porque vemos, ¿y cómo pues un Dios de amor permitió que se fuesen cautivos 70 años allí al imperio babilónico? Amigos míos, a veces esto es necesario. El pueblo de Dios tenía que volver a su Creador, entender lo que realmente acontecía. Los hombres de Dios habrían de aparecer, como fue Daniel. Mientras estaba allí, ya vemos allí Babilonia, como ya sabemos, ¿verdad? Y se encuentra el pecho de plata, que tiene que ver con el imperio de Medo-Persia, donde vamos a llegar en el tema que hoy tendremos. Y dice así el libro de Jeremías, el capítulo 29, lo siguiente. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Es notorio, Dios les habla, le habla al profeta Jeremías. De paso, Jeremías habló mucho al pueblo de Dios, hablándole del arrepentimiento, que dejaran de hacer el pecado. Fue realmente el profeta que, instado por el cielo, para que Israel no hiciese lo que estaba haciendo. Sin embargo, algunos inclusive no quisieron ir al cautiverio, no fueron, pero les fue muy mal. Eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero aquí dice claramente que Dios sabía, y Dios enviaba a ese hecho, porque ellos, en lugar de predicar el mensaje de la vida eterna, porque Dios los había puesto para eso, ahora se dedicaban a cualquier cosa, al pecado, inclusive a deidades que eran espurias, que nada tenían que ver con nuestro Padre Celestial. Y entonces el Señor permite por amor, para que ellos cambien de vida, y entonces Dios habría de introducirlos. Y les predice el momento, que al cabo de 70 años Dios dirigiría la historia para que ellos pudiesen volver de la cautividad y estar entonces allí, ¿verdad?, en el lugar que ya sabemos. El versículo 11 agrega: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué hermoso texto es este, ¿verdad? Allí dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios no se puede equivocar. Dios, aunque nuestros ojos puedan ver otra cosa y nos parece que va todo al revés, sin embargo Dios está dirigiendo las cosas para nuestro bien.
y para nuestro bien eterno. Así obró siempre el Señor. Obró de esta forma con Israel y obra con nosotros también en el día de hoy. De manera que el profeta es claro: pensamientos de paz y de bien tengo para vosotros. Nuevamente el Señor les ruega que ellos hiciesen su voluntad y fueran donde tenían que ir. El profeta Daniel, el profeta de Dios, frente a momentos difíciles. Y vamos a repasar solamente con 3 o 4 pantallazos lo que realmente significó la historia. Sabemos que Nabucodonosor vio esa estatua. Y Dios estaba llamando también al arrepentimiento a Babilonia, porque Babilonia, así es el Señor, estaba allí en Babilonia, permitió que aconteciera lo que aconteció para que su pueblo se enderezara, que volviera a los caminos de la vida eterna. Y los sinceros volvieron a Dios, pero al mismo tiempo estaba evangelizando o dando a conocer la verdad a Nabucodonosor, ese hombre tan grande, ¿verdad?, que ya vimos y que por supuesto comenzó allí en el 605, en el imperio de Babilonia con la cabeza de oro, después el de Medo-Persia, como vemos allí, pecho y brazos de plata, luego Grecia, los muslos de bronce, como estamos contemplando, piernas de hierro, que significaban por supuesto a Roma, ese largo imperio que habría de atravesar la humanidad hasta que llegase al año 476 de la era cristiana. Dios sabía claramente todo. Dios conocía y Dios conoce el futuro. Está obrando sin cesar desde que el pecado entró en este mundo para que nosotros podamos entender sus caminos, podamos ser salvos, podamos dejar las transgresiones y podamos acudir a Él pronto, porque Él anhela vernos en el hogar eterno. Ese es el fin que Dios tiene. Ahora veamos, a las puertas de un breve imperio mundial. Solamente les digo hoy eso, porque a partir del capítulo 7 vamos a llegar a un momento muy especial. Vamos a llegar hasta la hora actual y vamos a avanzar un poquito más, hasta cuando Jesús regrese. Pero es necesario que estudiemos cabalmente, fuertemente. Es por eso que los programas tendrán un sentido muy especial y particular, que estoy recalcando, como ya fue dicho en el programa anterior, de tal manera que todos podamos comprender a fondo, entender. El pueblo de Dios y los hijos de Dios deben comprender las cosas que Dios ha dejado para nuestra salvación y para salvar también a aquellos que no están hoy dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántos hoy se encuentran en Babilonia, verdad? Están lejos de Dios, no conocen los principios de la salvación. Y Dios nos habla que, porque es verdad, allí aparecen 4 imperios universales. Después el mundo habría de fragmentarse. Se cumplió al pie de la letra, pero el Señor permitirá por un breve tiempo que exista un imperio más, que por supuesto el Señor habrá de aniquilar y destruir cuando llegue el momento. Y Daniel el profeta nos va a hablar, guiado por el cielo, en los capítulos que vienen acerca de ello. Vayamos allí al 605 hasta el 539, tenemos a Babilonia, el imperio representado por la cabeza de oro. Luego viene ese imperio en el 539 hasta el 331 a.C., el imperio de Medo-Persia, como decíamos, que ubicamos allí al profeta desde los 17 años de edad aproximadamente hasta el final de sus días. Es importante que ubiquemos de esta forma. Ya conocíamos y veíamos, ¿verdad?, en el tema que tuvimos acerca de esa mano que escribía en lo encalado de la pared. Cayó el imperio de Babilonia, ese imperio tremendo con Belsasar, se desplomó en una sola noche. Las cosas de Dios se cumplen siempre. Por eso dice el texto de Daniel 5:30 lo siguiente. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. O sea que tenemos aquí 2 fechas básicas. Una, la forma en que cayó. Esa misma noche, dice, cayó Belsasar, cayó el imperio que parecía que nunca podría caer, me refiero a Babilonia. Y surge Medo-Persia, del cual vamos a ver algo hoy que es importante en la conducta del profeta de Dios. Dice, y Darío de Media, teniendo 62 años, sube al reino. Darío de Media, es notable que tanto Nabucodonosor como Darío es mencionado en las Escrituras como mis ungidos. Es increíble, eran paganos, pero era la forma en que Dios tenía aún de salvar a su propio pueblo, y ellos llegarían a conocer la verdad por estos hombres de Dios. Y me refiero, cuando hablo de hombres de Dios, porque hubo más de uno, por supuesto,
y sobre todo por el profeta Daniel, quien habría de ser el hombre que habría de profetizar los reinos hasta el fin de la historia humana. Ahora, el gobierno del rey Darío. Vamos a leer Daniel 6, ahora donde tenemos allí descrita la realidad acerca de lo que hizo Darío al subir al reino allí en Medo-Persia. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Bueno, allí tenemos 120, de paso el imperio de Medo-Persia fue el imperio de mayor longitud, fue un imperio enorme, aunque no tuvo la riqueza que tenía Babilonia, sin embargo fue un imperio muy grande. Entonces allí Darío divide en 120 provincias, ¿verdad? Y tenía allí sátrapas y tenía gobernadores. Dice la palabra de Dios, continuemos leyendo. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea que allí estaban. Dice, y sobre ellos 3 gobernadores, o sea, sobre los sátrapas, ¿verdad? De los cuales Daniel era uno. O sea que Daniel ocupaba un lugar muy importante. A quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Ustedes notaron que el rey confiaba plenamente desde el mismo comienzo en el profeta de Dios, en Daniel. Ya sabía la historia, conocía muchas cosas. El versículo 3 agrega. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Qué notorio es este pasaje de la palabra de Dios. Ojalá, mis amigos, que entendamos esta realidad. Los hijos de Dios somos diferentes al mundo. Si Cristo está en nuestra vida, habremos de mostrar a Jesús. No puede ser de otra manera. Por eso allí dice clarito que Daniel tenía un espíritu superior. Y los otros miraban, Darío sabía perfectamente que ese espíritu superior provenía del Dios Altísimo. Estaba aprendiendo cada vez más y depositó toda la confianza en el profeta de Dios. Pensaba colocarlo sobre todo el reino. Pero por supuesto ustedes saben que entre la verdad y el error hay amistad. No. Nunca puede haber amistad. Daniel, ¿por qué muy amado? La Biblia habla de que Daniel llegó a ser muy amado de parte de Dios. Es algo impresionante leer esto. Vamos a leerlo. Fue en la ocasión de otra profecía que ya veremos, pero tenemos Daniel 9:23 que dice lo siguiente. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El ángel le habla a Daniel. Daniel, tú eres muy amado en las cortes celestiales. Qué hermoso. Describir lo que estoy diciendo casi no podemos entenderlo, ¿no es así? Ojalá que nosotros también podamos ser muy amados por el cielo. Daniel desde joven entendió los caminos de la vida eterna y a pesar de la esclavitud y el drama que tuvo que llevar adelante, sin embargo nunca se desvió. Nunca se desvió de los caminos de la vida eterna. Por lo tanto, el ángel le habla y le dice, tú eres muy amado, Daniel. Entiende las cosas del cielo, te voy a explicar con claridad. Yo he sido enviado para ti. Y ahora volvemos, ¿no es cierto?, a Daniel 6 y vamos a leer lo siguiente. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí encontramos realmente la expresión los celos. Yo diría los celos enormes que sus compañeros llegaron a tener. ¿Por qué? En primer lugar, porque era superior. En realidad ellos veían un espíritu superior, pero Satanás y el espíritu de Satanás y el espíritu del cielo no andan en amistad. Inmediatamente se levantó los celos de sus gobernadores y por supuesto de todos los que el rey había puesto para gobernar ese imperio. Por lo tanto, tramaron algo que realmente fue dramático. Cuando uno piensa, así es la lucha entre el bien y el mal. Y apreciado amigo, no olvidemos jamás esto. No hay amistad entre la luz y las tinieblas. Debemos entender eso como base mismo de nuestro cristianismo, de nuestra vida en Cristo Jesús, para que un día lleguemos a la eternidad. Continúa diciendo el pasaje 5.
Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Yo imagino a aquellos hombres se miraban entre sí. Es tan correcto que no vamos a encontrar nada. Lo único que podríamos encontrar es que él adora a otro Dios. El que realmente rinde culto a otro Dios. Y claro, era el Dios verdadero. La Biblia habla claramente acerca de ello. Ellos sabían de sobra, de manera que observaron su comportamiento. Era recto. Por eso Darío confiaba plenamente en él. Era un hombre de Dios. Es notable que por el testimonio el rey Darío llegó a conocer la verdad, llegó a conocer el mensaje de la salvación, pero había allí un conflicto. Y comienza una gran crisis. Por eso el tema habla hoy, ¿no es cierto?, de qué? De una crisis en un imperio. ¿Cómo habría Daniel de enfrentar esa crisis? ¿Cómo habría ese profeta de Dios de ahora enfrentar la crisis que se le avecinaba? No hay amistad entre la luz y las tinieblas, recordemos esto. ¿Qué dice allí el versículo 6 ahora en adelante? Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Es notable la trampa que elaboraron los enemigos de Dios. Aquellos que por supuesto tenían odio hacia Daniel por su comportamiento, entonces fueron, yo imagino que llegaron con una sonrisa: oh rey, para siempre vive, un deseo y una frase usada para realmente expresar un sentimiento muy particular con respecto a la prosperidad de su reino. De manera que de esta forma ellos se encaran y entonces ahora le presentan el plan. ¿Cuál era el plan? Simplemente que en 30 días todos tendrían que dirigirse al rey. Y claro, el rey ocupaba un lugar muy particular en aquellos días, ya lo sabemos. Y de acuerdo a las enseñanzas de Helios, ¿verdad?, o mejor dicho, del paganismo, él ocupaba, era guiado por los dioses. De manera que el orgullo de Darío, desgraciadamente, surgió. Y notamos allí que entonces él dice, bueno, le pareció bien el plan. Y fue categórica, ¿verdad?, la medida, porque los sátrapas y gobernantes le dijeron: es necesario que, para que haya unidad en el imperio, para que todo vaya bien realmente todos miren hacia ti 30 días, para que de veras tengamos un plan conjunto y podamos llevar bien ese reino. Parecía todo maravilloso, pero miren, ahora lo que dicen los textos siguientes. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y lo más natural, de paso, las leyes de Media y de Persia eran muy claras, muy estrictas. Ahora, oh rey, confirma el edicto. Y la única forma de confirmarlo, porque todo estaba hecho, todo estaba listo, el texto claramente ya hecho, le dijeron: rey, tenemos el plan para ti, porque queremos servirte de la mejor forma. Confirma el edicto conforme a la ley de Media y de Persia, para que realmente no sea abrogada, no se pueda anular. Y el rey se sintió más todavía enaltecido, le pareció un plan extraordinario, y dice lo siguiente. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Qué cosa increíble. Satanás sigilosamente actuó para hacer caer al rey más grande de la tierra en ese momento. Ahora bien, ustedes saben bien que Satanás siempre está al acecho. Así entró el pecado en el jardín del Edén también. Hizo caer al hombre, a Adán y a Eva, como dice la palabra de Dios. Y amigos míos, aquí tenemos un momento muy particular. Firmó pues el rey Darío el edicto. Y allí se sentía tranquilo, no pensaba en que estaba haciendo algo malo, porque de acuerdo a las costumbres esto parecía muy normal porque el rey era superior, el rey tenía que mandar, el rey tenía que realmente llevar las riendas de ese imperio. Por lo tanto, le pareció bien, pero lealtad inconmovible. El anciano Daniel, porque ya lo encontramos en los días finales
profeta, era leal a Dios en primer lugar, leal al Todopoderoso, y de esa lealtad al Todopoderoso realmente él pudo obtener la solución para un imperio que estaba a punto de desintegrarse con la relación con el cielo. Dios estaba dirigiendo las cosas a través de un hombre de Dios, un hombre entregado en las manos de Dios. Amigos míos, nosotros también tenemos que obrar de la misma manera. En esta vida que es corta, no tendremos otra solución a menos que nos entreguemos plenamente al Señor. Y no importa las cosas que vengan, realmente estemos en relación con Él. Ahora bien, acá dice en lo siguiente, el versículo 10 del capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahora imagínense, Darío, porque no fue realmente como debería haber sido, no se dio cuenta de la trampa en la cual estaba cayendo, por lo tanto, Daniel tenía la costumbre normal, y eso es lo que habían visto los demás. Dice, la única forma de hacerlo caer a Daniel es con relación a su Dios. Y también conocían que Daniel era muy fiel, porque dijeron, de esta forma lo vamos a destruir a este hombre. Y allí comienza a verse algo muy grande. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Tal vez podríamos haber dicho, yo entro ahora a mi pieza y oro las 3 veces por día, y es lo mismo, total, Dios me ve igual, Dios sabe todas las cosas, y los ángeles me acompañan. Eso podría haber sido el resultado de Daniel, pero ¿un hijo de Dios reacciona de esa forma? Amigos míos, la crisis del imperio fue resuelta por un hombre de Dios. ¿Y cómo se resuelven esas crisis? Abrió las ventanas, como lo hacía siempre, dice allí la palabra de Dios, y miraba hacia Jerusalén. ¿Por qué miraba hacia Jerusalén? Porque Dios le había prometido y él estaba contando los días. Estaban llegando los días cuando Israel debía volver realmente a la tierra que Dios había jurado a sus padres, de manera que él confiaba plenamente en el Todopoderoso. Por lo tanto, ahora con alegría y con regocijo, sin importarle el edicto del imperio más poderoso de la tierra, simplemente abrió las ventanas y oró al Todopoderoso. Y allí estaban mirando de lejos, por supuesto, acercándose los gobernadores y los sátrapas, guiados por Satanás. Continúa diciendo el pasaje 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. A mí me gusta una expresión aquí. Bueno, hay 2 cosas que son interesantes. ¿Notaron? Estaban totalmente complotados. Había una crisis que desde el punto de vista humano es imposible de vencerla. Entonces se juntaron aquellos hombres, estaban todos juntos, unánimes, en corazón, en pensamiento, en todo. Y hallaron a Daniel haciendo ¿qué? Rogando, dice, ¿cómo oraba Daniel? Dice, orando y rogando en la presencia de su Dios. Daniel sabía que las cosas de Dios se cumplen, pero sin embargo él conversaba con Dios en una forma tan clara, tan rotunda. Él rogaba al cielo. Así nosotros debemos también clamar a Dios cuando hay momentos difíciles. La vida de Daniel fue una vida de oración, una vida constante en la cercanía de su Padre Celestial. Una vida que, viviendo en un palacio como esclavo, porque fue llevado realmente en la esclavitud, sin embargo había ya dirigido al imperio anterior, ahora siendo usado por el cielo en los días de Darío, el Medo. Qué notable es esta historia, ¿verdad? Este incidente que Dios dejó escrito para que nosotros podamos imitarlo y podamos prepararnos para el reino de los cielos. ¿Qué haremos, mis amigos? ¿De veras estaremos llevando una vida en armonía con la voluntad divina? En amistad con Dios. ¿Cuántos decimos, yo quiero llegar a la eternidad? Y por supuesto, Dios ha prometido una eternidad. Esa eternidad vendrá pronto, de acuerdo a las profecías, y cuando veamos ahora desde el capítulo 7 en adelante, vamos a entender mucho más de cerca la hora en la cual nos encontramos, los acontecimientos que va narrando la profecía, cómo se cumplió todo, y sobre todo en el capítulo 11 y 12, cómo se narra con claridad casi los detalles más íntimos del fin de la historia. Amigos míos,
es hora de que nos comportemos también como Daniel. Ese varón de Dios, unámonos, no importa lo que cueste, unámonos como nunca antes a los principios eternos de Dios para que podamos triunfar. El texto continúa, el versículo 13, diciendo lo siguiente. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Claro, allí estaban los testigos, no faltaban testigos, ¿verdad? Estaban todos los sátrapas, estaban también los gobernadores, rodearon al rey y le dice, ¿sabes una cosa? Hay un hombre que está desobedeciendo a la ley de Media y de Persia. Esa ley no puede ser abrogada, no hay nada que hacerle. Daniel, que es de los hijos de la cautividad de Judá, ¿notaron? O sea, es un esclavo. Rey, entiende pues lo que realmente está pasando. Entiende que realmente este hombre está desafiándote en forma abierta y directa. Y allí comenzó a despertarse la mente del rey Darío. Había caído en una trampa, se dio cuenta de las cosas. Pero las leyes de Media y de Persia eran serias. Lo dice la palabra de Dios. Pero antes de esto yo quiero recalcar esta frase. Obediencia, fidelidad y ¿qué? Y testimonio. Es la única forma en que la obra de Dios podrá terminar en este mundo. Es lo que Dios necesita de su pueblo en la hora final del gran conflicto entre el bien y el mal. Eso es lo que se describe en toda la Biblia, en todas las Sagradas Escrituras. ¿Qué haremos, mis amigos? Nos acercaremos a Dios de todo corazón. Cuánto gozo habrá en el cielo si de veras nosotros como hijos de Dios, y de paso si queremos caminar con Cristo en la eternidad, ¿dónde tenemos que aprender a caminar con Él? Acá en la tierra, ¿verdad? En este mundo. Y aunque somos frágiles y débiles, tal vez alguien diga, bueno, pero yo soy tan débil que constantemente estoy cometiendo errores. Amigos míos, la lucha del cristiano es un conflicto permanente. No nos asustemos por eso. Pero tenemos un abogado que en los cielos. Tenemos a Jesús que habrá de obrar constantemente, porque Él murió por nosotros para que lleguemos a la eternidad. Daniel estaba antes, todavía muchos años antes que Cristo viniese, pero él confiaba plenamente en el poder de Dios y sobre todo en que Cristo vendría y daría su vida por él en la cruz del Calvario. El texto siguiente leamos. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Este texto es impresionante. Dice, cuando el rey se dio cuenta de la trampa en la cual había caído, se estremeció en espíritu. Sin duda que hubo lágrimas en sus ojos y notó que que estos hombres malvados habían tramado un plan para realmente que fuese muerto simplemente, porque ya estaba, él había firmado. El que no realmente obedeciese a él y honrase plenamente a él y adorase en 30 días fuese echado al foso de los leones, que era la pena máxima en esos días. Sin embargo, ahora ya estaba todo. Y saben, ahora dice que decidió librarlo, luchó. Sin duda que oró al Dios eterno en su mente. Oraba mientras luchaba, luchaba y luchaba. Estaba luchando contra todos. Una tremenda crisis había en ese imperio. Tambaleaba todo. ¿Qué haría Darío en ese momento? Continúa diciendo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Bueno, y la ley de esto ya lo sabemos por la historia aún, los medos y persas tuvieron leyes muy exactas y exigentes, por lo tanto ahora lo rodearon y lo cercaron y le dijeron, sabes, tú firmaste esto, no lo puedes cambiar, esto es ley de Media y de Persia, porque de lo contrario, entonces el imperio se va a destruir y tú mismo vas a caer, no hay otra alternativa, todo el documento está firmado. No hay otra forma en la cual tú puedas seguir discutiendo. Luchó todo el día y cuando se terminó el día, ¿verdad? Todavía seguía obrando, pero ellos insistieron y bueno, no había nada que hacerle. Y entonces, con voz temblorosa, lo digo así porque ya vamos a leer los pasajes, con un sentimiento que escapa a toda comprensión,
Aquel hombre, Darío, que estaba conociendo la verdad, se dio cuenta de lo que significaba la crisis que había en ese imperio. Sabía que Daniel no habría de cambiar su actitud con respecto a él, ¿verdad?, por el Dios eterno. Sabía que la grandeza de Daniel provenía del Dios Altísimo. Por lo tanto, la Escritura es clara. ¿Qué dice allí? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿Saben lo que quiere decir eso frente a todos? Había realmente, el rey sentía, temblaba entero. Cuando se dirige de esta forma, yo imagino esa actitud. ¿Por qué? Porque dice que entonces el rey manda que se cumpla la orden porque no había otra manera. De lo contrario lo iban a destruir al mismo, los que estaban allí rodeándolo, los gobernantes, como dice la Escritura. Pero dijo algo. Hay una frase que muestra algo muy grande. Delante de todos, había el testimonio, era claro. Delante de los sátrapas, delante de los gobernadores, el rey dijo a Daniel, allí estaba Daniel, estaba en la puerta del foso de los leones. El Dios tuyo, dice. Lástima no podía ser el Dios de él, ¿verdad? No estaba convertido del todo. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. A ver cómo es realmente la vida cerca de Dios. ¿Es en instantes o en circunstancias particulares? ¿O cuando estamos apremiados por pruebas o dificultades que no podemos resolver? ¿O servimos a Dios con alegría y sencillez de corazón? La lealtad al Creador de Daniel, el rey la conocía muy bien. Sabía que inclusive la conducta que Daniel desempeñaba, por eso pensaba ponerlo en el primero en el reino, era debido a ese Dios eterno. Pero había un conflicto en su mente. El rey Darío estaba luchando entre el bien y el mal, pero ahora él rinde, no tiene temor de dar testimonio de que realmente había un Dios poderoso que podría salvarlo aún a Daniel. Y le dice Daniel, ese Dios tuyo que tú acudes siempre, al cual tú continuamente sirves. Pudiéramos tener tiempo y de contar una historia maravillosa. ¿Saben? El rey Darío en realidad había recibido testimonio muy de cerca al comenzar su reinado acerca de lo que significaba. Había recibido también instrucción se había enterado de la forma en que había caído Babilonia. Sabía que era un milagro de Dios, porque un imperio semejante no podía caer en un solo momento. Sabía cómo el río Éufrates había sido desviado. Todo era conocimiento. Pero había un Dios en los cielos que había dirigido las cosas. Sabía que una mano también había escrito en la pared de Babilonia, del palacio real de aquellos días. Entonces ahora, Daniel, ese Dios eterno, te libre de esta desgracia en la cual yo caí. Lo estamos diciendo en el lenguaje nuestro, porque esto significa, de esa forma, luego agrega. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Este texto es muy importante, ¿notaron? Porque Daniel estaba allí. Lo tiraron dentro del foso de los leones, que era el lugar donde, por supuesto, debía morir. Pero el rey tenía fe, confiaba en el Dios eterno, aunque no confiaba como Daniel. Había caído en una tremenda y terrible trampa. Por lo tanto, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ¿notaron? ¿Por qué se acostó ayuno? O sea, ese día él no iba a ser más como los otros días. Todos vieron, la corte entera observaba el cuadro. Los instrumentos de música, él ordenó que no se tocasen más. Y allí estuvo clamando a Dios, clamando al Dios eterno, que Daniel servía siempre, para que realmente Dios obrase un milagro y lo salvase de la boca de los leones. Yo encuentro aquí algo muy grande. ¿Cómo entonces se pudo resolver una crisis terrible? A través de la fidelidad al Creador. La fidelidad de Daniel, la confianza y la lealtad de Daniel. Y también del testimonio que Daniel había dado, que ese hombre se encontraba convertido, pero había caído en una trampa tremenda.
en la cual él se dio cuenta ya era tarde, pero había un silencio sepulcral. Y saben, eso no podían impedir los demás sátrapas y demás que habían creado ese documento, de manera que pudieron saber de lo que pasaba en la corte. Yo me imagino cuando estaban meditando, ¿qué va a pasar ahora? Porque el rey está de parte de Daniel, el rey está de parte del profeta. Nosotros hicimos las cosas de esa manera, tuvieron un tiempo para pensar en su propia vida. Pero amigos míos, cuando uno no anda con Dios, difícilmente va a acudir a Dios. Ellos lo hacían por envidia, por celos, porque querían realmente no querían que Daniel llegase a tener ese honor, el lugar privilegiado que el rey quería, ¿verdad? Colocarlo como ya hemos leído. Ahora bien, vemos, llega la mañana. ¿Cómo habrá sido ese amanecer? Para Darío, indudablemente muy especial. Daniel, que había sido echado al foso de los leones, allí confiando en el Todopoderoso, él sabía que si Dios realmente quería, lo habría de salvar. No desconfió ni un instante del Todopoderoso. Sabía la historia de sus compañeros cuando habían caído también en el horno de fuego, allí que Nabucodonosor había levantado. ¿Nos acordamos de esa historia? Impresionante, ¿verdad? Ahora leamos. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Ahora había llegado otro día. Había llegado el momento cuando él tenía que ir y fue, dice. No tuvo miedo de ir al lugar. Ahora no tenía más miedo ni siquiera de dar testimonio del Dios Altísimo. El rey pues se levantó muy de mañana, apenas amanecía, apenas el esclarecerse del día lo permitía. Y fue, dice, apresuradamente al foso de los leones. Yo imagino ese instante, amigos míos. Aún el cielo estaba observando el cuadro. Un hombre de Dios, entregado al Espíritu de Dios, entregado al poder de Dios, había enviado los ángeles del cielo, como también lo va a hacer si nosotros somos fieles en esta vida. El pueblo de Dios en este mundo tendrá que enfrentar momentos muy dramáticos, nos esperan. Y ya veremos esto en las profecías que vienen. Por eso nadie vaya a perder un tema de las que tendrá un formato muy especial, ya lo vamos a explicar un poquitito. El versículo 20 agrega: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Yo imagino ese momento, amigos. He aquí que es sacada esa piedra y ahora él habla desde arriba, habla desde el lugar donde Daniel había caído, y acercándose al foso, dice, llamó a voces a Daniel, o sea, no con voz temblorosa, sino con voz fuerte, pero también con voz, ¿qué? Triste, dice la palabra de Dios. Se notaba su temblor en la voz, tristeza había caído sobre él. Sería que él había caído en semejante pecado, que el Dios del cielo ya no podía más actuar, porque ahí dice clarito, y le dijo: Daniel, ¿siervo de quién? Del Dios viviente. Bien que sabía el rey Darío que el Dios viviente era el Dios eterno que está en los cielos, amigos míos. Ya conocía esto. Sin embargo, Dios había perdonado el pecado de Darío, indudablemente que es así, porque el Señor conduce. Pero ¿quién había sido realmente el hombre a través del cual todo un imperio ahora se encontraba tambaleante? Fue Daniel, la fe de Daniel, ¿verdad? Y él resolvió el problema de esta manera: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Otra vez esa frase tan hermosa, ¿verdad? Una frase que nos recuerda lo que tenemos que hacer en esta vida. Y sabes, amigo mío, si nosotros tenemos esa fe y andamos en los caminos de Dios de esta manera, yo quiero decirles que vamos a ser más felices que el resto de la humanidad. Porque trazaremos, y las dificultades, aunque sean dificultades, el diablo pondrá también escollos delante nuestro, pero ante el Omnipotente no hay cosa que no pueda ser vencida. Hoy también hay reinos que deben ser convertidos conociendo las leyes de Dios, entendiendo al soberano del universo, entendiendo al Dios viviente. El Dios tuyo, Daniel, ha podido librarte de los leones. Y ahora hay un silencio, un instante, ¿verdad?
Pero la respuesta fue clara. Ahora la vamos a leer allí, en el versículo 21 en adelante. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Tú sabes, oh rey, que delante de ti siempre fui fiel. Tú sabes que cumplí el deber que tenía que cumplir en cada momento de mi vida, de acuerdo al reino. Pero hay una cosa, oh rey Darío, que yo no puedo cambiar. Y es la fidelidad a mi Dios, al creador del universo entero. Yo te he hablado muchas veces acerca de ese Dios creador. Te he contado de que ese Dios creador habrá de guiar a su pueblo a pesar de las dificultades y los problemas, los habrá de guiar hasta el día de la resurrección, cuando Cristo regrese en gloria y majestad. Yo imagino que así fue, porque el profeta de Dios no estaba callado, le habla con claridad. Yo no tengo nada contra ti, oh rey. El Dios Todopoderoso cerró la boca de los leones, envió su ángel poderoso. ¿Y no dice acaso la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y qué? Y los defiende? Amigos míos, así es la realidad. La verdadera religión en Cristo Jesús, la confianza plena que tenemos que tener en Cristo, habrá de ser de esta forma. Y amigos míos, este tema es muy importante. Antes de abrir la palabra de Dios, dentro de poquito, porque en realidad yo digo dentro de poquito, por pasar unos días hasta que tengamos el siguiente tema. ¿Por qué? Para que podamos preparar todo un plan especial, porque realmente tenemos que conocer plenamente las profecías de Daniel. Dios lo usó a él y también lo usó para que nosotros entendamos las cosas del cielo y las cosas de la eternidad. El versículo 23 agrega: Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Bueno, allí estaba Daniel. Yo me imagino la orden ahora estricta de Darío. Saquen inmediatamente. Y bueno, Daniel sale del foso de los leones. Y ahora queda parado al lado del rey. Y el rey da una ley, o da un decreto instantáneamente. Él había cumplido ya, ahora él tenía que actuar. Y el versículo 24, ¿qué dice? Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Notaron que el rey Darío fue una orden estricta. No traigan solamente a los gobernantes, no traigan a los sátrapas solamente, traigan sus mujeres, sus niños, todo, y sean echados dentro del foso de los leones. Y cuando dice allí la palabra de Dios que ni habían alcanzado a llegar abajo, los leones los despedazaron, los destruyeron y los comieron. Claro que sí, Satanás había perdido, por supuesto. El autor del pecado es realmente un enemigo vencido, pero amigos míos, solamente puede ser vencido con el poder de Dios. Daniel conocía estas cosas plenamente, amaba a su Dios y Dios lo salvó. Darío alababa al Creador también en ese día. Solemne promesa hecha a Daniel. Porque, ¿saben? Daniel llevó una vida justa hasta los últimos días. Esto ocurrió ya cuando tenía muchas canas, cuando Daniel había llegado al fin de sus días, cuando ese varón muy amado, como el ángel le había dicho, ¿verdad?, llegaba al final de su existencia. Y entonces le dice un día el ángel, que se había comunicado muchas veces con él al darle las profecías, dice lo siguiente: Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué promesa más grande. Daniel ahora escucha una promesa grandiosa. Daniel, y eso fue por supuesto antes de su muerte, él sabía que iba a ser salvo. Más, se levantaría el fin de los días proféticos. Eso es un tema que no hemos estudiado. Cuando las plagas estuviesen cayendo sobre esta tierra, como dice el libro de Apocalipsis, y allí vemos nosotros en la pantalla simplemente la ilustración.
cuando el mundo se estremezca ante las 7 plagas postreras que Dios va a enviar sobre un mundo pecador, que no quiere hacer la voluntad de Dios, pero saben, el mundo actual necesita hombres y mujeres como Daniel. Hombres y mujeres que realmente sean poderosos en Dios, entregados a servicio de Dios, que aunque se encuentren ante las bocas de los leones hambrientos, no teman, porque simplemente Dios es el que dirige toda nuestra existencia y nuestra vida. Amigo mío, no estamos solos en el gran conflicto. Hay un Dios omnipotente que está a nuestro lado. Hay un Dios que habrá de guiarnos paso a paso. Y si muchas veces fracasamos es porque dejamos nosotros de confiar como deberíamos en ese Dios maravilloso que tenemos. Me refiero al Señor, aquel que está en los cielos, intercediendo por nosotros en la última hora de la historia. En otros temas hemos estudiado esto, por eso solamente vamos a mencionar, porque dice así el apóstol Pablo, ahora en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? El apóstol Pablo también enfrentó horas críticas, terriblemente críticas. Entregó su vida por Jesús. Pero aquí dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades. Él conoce toda nuestra existencia. Cristo se hizo hombre para ser nuestro poderoso Salvador. Esa historia admirable que conocemos del Redentor del mundo que viene a buscarnos para que podamos heredar la vida eterna y ser salvos. Ahora dice, sino que confiemos, y me gusta la expresión, Él conoce nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra ¿qué? Nuestra semejanza. ¿Pero cómo? Pero sin pecado. Nosotros, por desgracia, por la naturaleza humana, caemos. Caemos siempre, una vez u otra vez. ¿Pero debemos desanimarnos mientras vamos cayendo y nos levantamos? No. Tenemos que confiar en el Eterno, en aquel que venció en la cruz del Calvario, en aquel que también dio un grito triunfante, aunque Satanás creía que había vencido. Pero se dio cuenta que no pudo hacer nada para hacerlo pecar. He aquí que las rocas se partían, la naturaleza se estremecía. Ese es nuestro poderoso Salvador. Ese es Jesús, el Rey de Gloria, en el cual confió Daniel. En Él tenemos que confiar hoy también. Continúa diciendo el apóstol. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues. Hay una invitación tierna del profeta, del apóstol San Pablo. Un llamado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Habremos de confiar realmente en el Señor? Vamos a imitar a Daniel en nuestra confianza. Vamos a imitar también al apóstol San Pablo, que hicieron temblar reinos enteros. Amigos míos, este mundo necesita, este es el testimonio que tenemos que dar y que va a convertir a millones en pocos días. Es así. Acá dice claramente, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando caemos, ¿está Jesús dispuesto a perdonarnos? Sí, amigos míos. Está dispuesto a perdonarnos. Y llegaremos a ser cada día más robustos en la fe. Mientras luchamos contra las tremendas trampas del autor del pecado, y podremos triunfar en el día glorioso cuando el Señor regrese en gloria y majestad, porque Él nos prometió hacernos de nuevo en el día de la resurrección. ¿No es así acaso? Por eso Jesús dijo en cierta ocasión lo siguiente: A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este es un texto hermoso realmente. Cristo promete, y ahí es una promesa del Señor. Darío inclusive conocía que el Dios omnipotente era poderoso y que no fallaba. Por eso le dijo las frases que ya estudiamos y leíamos en este tema, ¿verdad? Allí Jesús dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres. ¿Notamos? Daniel había confesado al Dios eterno delante de todo un imperio. No le interesó nada. Él de sobra que amaba a su Dios. De sobra que sabía que Dios habría de cumplir sus promesas, aunque se encontraba en momentos de un peregrinaje enorme por causa de ¿qué? De su comportamiento errado del pasado.
por eso estuvieron en el cautiverio 70 años. Ahora Cristo dice a nosotros, nos dice, ¿verdad? Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tenemos un Cristo vivo, el Dios viviente del cual dijo Darío, está a la diestra de Dios y en la hora final del gran conflicto está intercediendo para liberarnos de toda transgresión y para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo estamos ante Dios? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Nos encontramos en armonía con los preceptos divinos? ¿A quién amamos más? ¿Amamos más a las cosas temporales de la vida? ¿Tenemos el valor que Daniel tuvo? El valor que Cristo tuvo cuando se dirigió, aún arrastrándose con la penosa cruz, en aquellos días cruentos, cuando los hombres lo colgaron en el madero. El Señor nos invita en el día de hoy a que de veras podamos entender las cosas del cielo para que pronto lleguemos a la eternidad y pronto estemos con Jesús para siempre. Él ha prometido un hogar nuevo. Él ha prometido, el Señor nos ha prometido que Él va a hacer la tierra de nuevo. Él nos ha prometido que nos llevará a los cielos y durante 1000 años vamos a conocer las cosas de Dios. Él nos ha prometido de que vamos a resucitar en el día postrero. Son las promesas de Dios. ¿Fracasa Dios alguna vez? No. No puede fracasar. Por lo tanto, mi apreciado amigo, confía en el Todopoderoso. Tómalo fuertemente en este día. Acércate a Él como nunca antes, al Todopoderoso, porque Él realmente habrá de guiarnos hasta la playa firme y segura cuando la nueva Jerusalén descienda a este mundo, después, al final de un milenio, como dice la palabra de Dios, aunque no es el tema de hoy, solamente lo menciono, y entonces esa nueva Jerusalén que Jesús hizo, lo más bello que existe en el universo, creado para que realmente sea el centro mismo que habrá de estar en este mundo nuevo, cuando Dios lo vuelva a hacer, y estemos en ese hogar feliz. Qué grande será llegar a ese hogar, estar en el hogar y estar con Cristo y poder adorarle y verle a Él con la sonrisa que solamente Jesús tiene, porque Él nos destinó a la eternidad, como decíamos al comenzar el tema, ¿verdad? Y inclusive habla allí San Pablo que Él nos hizo para que seamos la imagen de Él, llevemos la imagen de Él por los siglos sin fin de una eternidad. Por eso dice allí en Apocalipsis capítulo 21, versos 1 en adelante: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Estos pasajes nos narran simplemente lo que será ese mundo venidero. La capital del nuevo mundo, esa Jerusalén celestial. Y notemos, allí tiene frases que no podemos dedicarnos a cada una de ellas hoy porque sería muy largo, ¿verdad? Pero ahí dice: yo oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios, ¿con quién? Con los hombres. Si queremos que de veras el tabernáculo de Dios esté con nosotros, tenemos que estar junto a Jesús y junto al Creador, aún en el foso de los leones de esta vida. No podremos, de lo contrario, llegar a esa eternidad. Este conflicto entre el bien y el mal no va a terminar sin que nosotros tendremos que enfrentarlo tal cual es, en su más dramática forma, porque es así el problema del pecado. Es un drama, es una lucha a muerte, pero aferrémonos poderosamente de la mano del Eterno, que nunca fue vencido, a pesar de las tentaciones feroces que Satanás le presentó. Aquí dice con toda nitidez: y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, Él será nuestro Dios también. ¿Puede haber expresiones más bellas que esas? No, amigos míos. Cuán grande es nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús
el que murió en la cruz del Calvario, el que salvó a Daniel del foso de los leones también, enviando sus ángeles. Él nos guiará cuando el mundo turbulento entero está en contra del pueblo de Dios. Jesús dice lo siguiente, allí en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué textos, ¿verdad? Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta lo último. Sé fiel como fue Daniel. No tengas temor de los imperios mundiales ni de los hombres de esta tierra. Sé fiel, confía. Hijo mío, tú sabes que hay un gran conflicto. Tú sabes del drama que existe en el universo. Tú conoces, yo le he dejado escrito todo y nosotros lo tenemos todo. ¿No es así, amigo mío? Por lo tanto, aunque las fieras de este mundo actúen contra nosotros, y hablo del feroz tentador, del autor del pecado que levantará aún las naciones contra el pueblo de Dios al fin del tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es la promesa de Jesús. Jesús no puede fallar, nunca falló. Ahora, acerca de los siguientes temas. Yo les hablé recién que haremos un pequeño paréntesis. Lo digo para los que realmente siguen paso a paso y para que todos sepamos, por supuesto. Vamos a comenzar a estudiar Daniel 7 en adelante y vemos en la pantalla también, capítulos 7 al 12, sumamente importante para nuestros días. Los movimientos mundiales, políticos y religiosos se describen con toda nitidez. Llegaremos a comprender muy de cerca, por eso los temas que tuvimos en estos días fueron muy importantes para que entendamos, siendo espirituales, siendo hombres y mujeres de Dios, andando en los caminos de la salvación, entendamos lo que significa realmente estudiar y escudriñar y vamos a cambiar el sistema aún. Ya veremos en los próximos días. Haremos lo mejor para que todos juntos podamos estudiar, pero invitemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, mandémosles los links, pidámosles cuál es el teléfono para que ellos nos den realmente el número y podamos favorecerlos por una eternidad, salvarlos así por una eternidad. Un formato diferente para una mejor comprensión simplemente. Allí estaremos con Matías, con Mariano, estaremos dando con un formato diferente al que vimos hasta ahora, de manera que ya nos encontraremos, ¿verdad? De esa forma. Que Dios nos acompañe, que Dios nos guíe para que de veras podamos juntos ver la grandiosidad de ese Dios amante que nos quiere acompañar en el camino angosto, en la última trayectoria de esta humanidad. Temes que en la lucha no podrás vencer, amigos míos. Hay vacilación en nuestro ser. Escuchemos este cántico maravilloso. Temes que en la lucha no podrás vencer, que con las tinieblas has de contender. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Es tu fe muy débil en la oscuridad, son tus fuerzas pocas contra la maldad. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar, Deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. ¿Quieres ir gozándote en la senda aquí? ¿Quieres que el Señor te utilice a ti? Abre
pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Abramos la puerta de nuestro corazón. Permitamos que Jesús sea el que gobierna nuestra vida y Él nos guíe de la mano durante las profecías que vamos a estudiar, que nos guíe de la mano hasta el día cuando nos encontremos con Daniel y con todos los hijos de Dios en la mañana gloriosa de la resurrección. Vamos a orar a nuestro Padre que está en los cielos. Padre nuestro, gracias por tu verdad eterna. Gracias por lo que hemos podido estudiar hoy acerca de cómo tú guiaste a tu pueblo y nos guiarás también hoy a nosotros. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a entender que solamente tomados de tu mano podremos vencer en el lóbrego camino de esta existencia. Condúcenos con el poder que solo tú puedes darnos para que pronto podamos llegar a esa Jerusalén celestial, donde Daniel deseó, y allí nos encontremos también con todos tus hijos de todos los tiempos. Bendice a mis amigos que estamos juntos viendo este programa. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, mis amigos, que Él nos guíe y nos acompañe, para que de veras tengamos días felices, acompañados por el Todopoderoso.